el verso 6, comenzamos del capítulo 1. Gálatas capítulo 1, verso 6. Dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito. Si algunos predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Hasta aquí nomás en la lectura de la palabra del Señor por ahora. Aquí tenemos la razón de la carta. Esta carta se escribió porque un grupo de iglesias de la zona de Galacia, esa era una provincia que el Imperio Romano dominaba en el tiempo que escribe Pablo, y se denominaba Galacia porque allí había o quedaron residentes después de varias guerras los Gálatas. Los Gálatas eran unos descendientes de los celtas. Así que la tierra tomó, o la zona tomó ese nombre por los que estaban allí radicados. Allí fue Pablo con el evangelio, y como toda su tarea misionera consistía en llegar a un lugar, predicar de la fe en Jesucristo, y él tenía como regla que cuando la fe creciera en un lugar, él seguiría la obra de extensión. Eso lo explica allí escribiendo a los corintios, cuál era su regla en relación, su forma de actuar en cuanto a la obra misionera. Iba a un lugar, la obra crecía, a partir de eso, él iba a otro lugar. Al poco tiempo se enteró de que sucede esto que nosotros hemos leído. Resulta que llegaron otras personas y empezaron a enseñar un evangelio diferente. Toda la carta después va a tener ese argumento y cada capítulo va a ir enseñándonos los peligros que tiene la falsa enseñanza, la enseñanza que no es correcta con relación a la palabra de Dios, y los riesgos que tiene aquellos que la escuchan y la siguen. Tal fue el caso de los Gálatas. Entonces, ahora Pablo nos presenta la razón por la cual va a escribir, después nos va a ir mostrando cómo se puede refutar y cómo todo eso era, al fin y al cabo, un evangelio diferente el que ellos estaban siguiendo. Lo que Pablo nos dice es que está asombrado, él está maravillado. Así hemos comenzado a leer el verso 6. Estoy maravillado, usa una palabra fuerte, asombro, impacto, de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. ¿Cómo que hay un evangelio diferente? Hay 2 evangelios, hay 3 evangelios, hay 4 evangelios. No, en absoluto, hay uno solo. Lo que pasa es que aparecieron evangelios diferentes. Lo aclara en el verso 7. No que haya otro igual. De ninguna manera, el evangelio es único. Sino que algunos os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Esto es lo que pasaba en las iglesias de Galacia. Estaban siendo perturbadas. La idea de la palabra se conmovieron hasta las bases más profundas. La conmoción, o lo que aquí se traduce por perturbar, era que comenzó a haber una gran agitación en ellos y empezaron a escuchar a cierta gente que les decía, no, momentito, el evangelio no es lo que ustedes escucharon de parte de Pablo. El evangelio tiene otras cosas, tiene algo. Este hombre no entendía bien lo que era el evangelio. Ustedes están equivocados. Y empezó a haber una conmoción.
Esta es la misma palabra que Jesucristo usa para cuando se encontró con María y Marta, ¿se acuerda? Y Marta estaba corriendo para un lado y para otro tratando de atender al Señor, y María se puso a los pies del Señor para escucharle, y de pronto Marta le dice: Señor, no te da cuidado que mi hermana no se preocupa por mí. Y el Señor le dice: Marta, Marta, afanada y turbada. Esa es la idea de la palabra acá. ¿Qué le pasaba a Marta? Estaba preocupada por tantas cosas, corría para tantos lados, que al fin y al cabo perdió el verdadero objetivo. Así le pasó a la iglesia en Galacia. Estaban siendo perturbados. ¿Por qué? Por gente que quería pervertir el evangelio. ¿Qué es pervertir el evangelio? Es hacerle o ponerle cosas que lo transforman en algo totalmente distinto. Usted compra una herramienta y la compra para cierto uso. Si usted la usa para otra cosa, bueno, puede ser que algo le sirva, pero al fin y al cabo le está cambiando el uso. El evangelio es así. Entonces Pablo explica, no que haya otro, no hay ninguna cosa. Pero ¿cómo? Hay 2 evangelios, hay 3 evangelios. No, ustedes están siguiendo un evangelio diferente. Después voy a explicar en qué consistía. Si usted está siguiendo un evangelio diferente, esto no es el evangelio. Lo que ustedes siguen es otra cosa. Y entonces, ¿qué sucedió? Gente entró y los perturbó. ¿Y qué logró? Quisieron pervertir. Le dieron un giro al evangelio. De buenas noticias se conformaron o se transformó no en buenas noticias, en malas noticias, porque el evangelio es intocable. De ahí que Pablo les dice, si aún nosotros, uno de los apóstoles, miren ustedes qué suposición, o aún un ángel del cielo, os predicare diferente evangelio del que os hemos enunciado, sea anatema. Anatema es la transliteración de una palabra que significa sea maldito, sea condenado. Verso 9, como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente el evangelio del que habéis recibido, sea maldito. Caiga abajo la destrucción de Dios. Qué importante era y qué impactante suele ser hasta el día de hoy que tantas personas que conocen la realidad del evangelio de pronto lo abandonen, lo dejen por otro concepto, por otra idea que estaba o que está rondando en su cabeza, por otro estilo de vida. No hay nada superior ni nada igual al evangelio. El evangelio es único. De ahí que la iglesia estaba siendo socavada en sus cimientos. ¿Por qué? Porque toda falsa doctrina después es el fundamento para la falsa vida, para la falsa conducta, para una conducta no agradable a Dios. El evangelio de la gracia de Jesucristo tiene 3 características que todo creyente debe saber bien. Por eso es importante que nosotros sepamos lo que hemos creído. Una vez que sabemos bien lo que hemos creído, la creencia se transforma en convicción. Esa convicción nos sostiene. Nunca más nos alejamos. El problema es que ese conocimiento que los Gálatas habían recibido no se transformó en convicción, y vino otra gente y empezó a enseñar diferente evangelio, y ellos dejaron el verdadero por el falso. ¿Cómo es el evangelio de Dios? En primer lugar, la Biblia nos enseña que el evangelio es completo. No le falta nada. Ni usted, ni yo mucho menos, ni la iglesia, ni la filosofía. Nadie le puede agregar nada. El evangelio así como está completo.
Aparecieron algunos en aquel tiempo, es decir, y eso era la sutileza, el evangelio diferente. ¿Qué hacía? Tomaba verdades del evangelio y las juntaba con otras cosas que no eran verdades. Quiere decir que era mitad verdad, mitad mentira, la peor de las mentiras. Esa es la estrategia de Satanás. Vino gente que hizo el evangelio, lo pervirtió. El evangelio iba hacia un lado y ellos le cambiaron el sentido, pero no con cosas antagónicas, sino que entremezclaron verdad y error, y ahí es donde era un evangelio diferente, era distinto. Algunos dijeron, está bien que acepten al Mesías. Los judaizantes creían en el Mesías. Los judíos no, los judíos eran contrarios a Cristo como Mesías, pero los judaizantes lo aceptaban. Pero decían, está bien, hay que creer en Cristo, pero hay que circuncidarse. Hay que hacer esto, hay que hacer lo otro. Cristo solo no alcanza, hay que agregarle cosas. Ya dejó de ser evangelio. Si yo, para ser salvo, le tengo que agregar obras o mi salvación, la suya, depende de lo que yo haga, entonces ya no es una buena noticia, es una mala noticia. ¿Quién se mantiene impecable? Ahora, el evangelio es completo. Como el evangelio es completo, nadie lo puede tocar. Por favor, sin perder este pasaje. Colosenses capítulo 2. Verso 6. Dice así, Colosenses 2:6. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, ¿qué dice? Andad en él. ¿Cómo recibió usted a Jesucristo? ¿Cómo lo recibí yo? Creyendo, poniendo nuestra fe. Usted recibió a Jesucristo por la fe, sí. Bueno, siga lo mismo, siga confiando en él. Ojo, no confíe en otra cosa. A ver. Verso 7. Arraigados y sobreedificados en él. Si creímos en él, ahora nos aferramos más a él, lo conocemos más, nos arraigamos más, nos sobreedificamos más y confirmados en la fe. No cambiamos la fe, la confirmamos. Así como habéis sido enseñado, abundando en acciones de gracias. Cuidado con el peligro. Verso 8. Mirad que nadie os engañe. Por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo, porque en él, en Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. A Cristo no le falta nada, está completo. Si Cristo está completo y usted y yo estamos en Cristo, usted y yo estamos completos. Si salimos del verdadero evangelio y nos vamos a un evangelio diferente, nos desligamos de Cristo. Verso 10. Y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano. No la que predicaban ellos, de circuncidarse con la circuncisión hecha a mano. Nosotros tuvimos la otra circuncisión, la verdadera, la espiritual, la del corazón. ¿Qué es eso? Se cortó la tiranía de la carne, del pecado que nos dominaba. No somos más esclavos del pecado. Cristo nos liberó. Gálatas es la carta, la declaración de la independencia. Estamos libres de la condenación del pecado. Todavía no estamos libres del poder del pecado, pero le estamos presentando batalla. Y dentro de poco estaremos libres de la presencia del pecado. Fuimos libres de la pena del pecado, estamos siendo libres del poder del pecado, porque cada día Cristo nos fortalece y nos ayuda, y un día seremos salvos de la presencia del pecado. Estamos completos. No estoy diciendo que somos moralmente impecables, estamos diciendo que en Cristo estamos completos. El Evangelio nos puso una relación
perfecta con Jesucristo. El evangelio está completo. Verso 11, en él también fuiste circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Eso es la obra de Jesucristo. Circuncidó el corazón, le quitó el pecado, el poder dominante que tenía. Éramos esclavos, ahora no somos esclavos. Si queremos, seguimos el pecado, pero si no queremos, rechazamos la tentación, somos libres. Sepultados con él en el bautismo, verso 12, en el cual también fuiste resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Ya resucitamos espiritualmente. Por eso, si nos toca morir físicamente, estamos seguros que resucitamos espiritualmente. Y también físicamente, porque ya somos una nueva creación en Cristo. Estamos completos. Verso 13. Y a vosotros estando muertos en pecados, no podíamos hacer nada. Y en la incircuncisión de vuestra carne, ni teníamos ganas de cambiar. Él os dio vida juntamente con él, perdonándoos, no algunos, todos los pecados. ¿Y qué más hizo? Verso 14, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. La obra estuvo completa. Por lo tanto, verso 16, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Que ahora no empiecen a decir, para ser salvo tienen que hacer esto, lo otro, lo otro, lo otro. No, no, la salvación ya está completa en Cristo. Al evangelio no le falta nada. Por eso el evangelio es completo. La segunda cosa que la Biblia nos enseña, que el evangelio no solo es completo, sino que es capacitador. Efesios capítulo 6. Verso 10. Por lo demás, hermanos míos, ¿qué hay que hacer? Fortaleceos en el Señor y en el poder de sus fuerzas. ¿Usted conoce a alguien que tenga más fuerza que Jesucristo? No hay nadie. Jesucristo venció la muerte. No hay nadie que tenga más fuerza espiritual que él. Los grandes capitanes y generales de la antigüedad que usted conoce, Alejandro Magno y tantos otros, se llevaban por delante el mundo, pero un día le atacó un virus a Alejandro Magno, el grande, ¿y qué pasó? Murió. Y se deshizo su imperio. Pero Jesucristo venció la muerte. El evangelio es un mensaje no solo completo, es capacitador. Sí, pero a mí me falta trabajo, a mí me faltan cosas, a mí me falta esto, a mí me falta lo otro. El evangelio es capacitador porque te fortalece en la fuerza del Señor. El evangelio no es que Dios se transforma en siervos nuestros para que le pidamos y Él nos dé como si fuera Papá Noel. El evangelio es capacitador. Tan capacitador que nos enseña lo que es la gran ganancia. La gran ganancia no son los dólares, eso será una inversión positiva o negativa, maneje usted sus finanzas. La Biblia dice, gran ganancia es la piedad, acompañada de contentamiento. De eso veíamos en los jueves pasados, en 1 Timoteo. Esa es la gran ganancia. La gran ganancia es la piedad, es la vida de Dios. Eso es lo mejor, lo más importante, acompañada de contentamiento. ¿Qué es el contentamiento? El contentamiento no es la pereza, no es la haraganería. El contentamiento es que la vida de Dios
es la gran ganancia, acompañada de contentamiento. ¿Qué significa? Tengo que estar contento con lo que yo tengo, con lo que Dios me ha dado. Eso no significa que no quiera progresar. Eso era el cinismo. Los cínicos de la antigüedad, como Diógenes, por ejemplo, vivía en un tonel. El tonel era la casa y tenía una bolsa que juntaba pan viejo. Eso es haraganería, es un estilo de vida. El evangelio no es eso, es capacitador. Te da fuerzas para trabajar, para encontrar medios, pero no para estar sujeto a las propuestas y a la esclavitud de este mundo que cada día nos propone que estemos constantemente sujetos a su esclavitud. El evangelio es completo, el evangelio es capacitador y en tercer lugar la Biblia enseña que el evangelio es constante, no cambia. Por eso la Biblia le llama que es el evangelio eterno. La filosofía griega cambió la presocrática. Después vino la filosofía medieval y cambió la griega. Y después vino la moderna y cambió la medieval. Y ahora estamos en el posmodernismo y el posmodernismo cambió la filosofía moderna. ¿Por qué la filosofía cambia? Porque nada es verdadero. El evangelio nunca cambia. Es constante. Es completo, es capacitador y es constante. Nunca cambia, siempre es eficaz. Ese mensaje la iglesia lo cambió por un evangelio diferente. Había un gran peligro. Dejar la libertad espiritual por cualquiera de los dos enemigos, el legalismo o el libertinaje. Pablo va a mostrar que la libertad espiritual es maravillosa y que el mensaje del evangelio que nos trajo esta buena noticia, nada ni nadie lo puede cambiar. La gente se puede alejar, lo puede rechazar, pero nadie puede anular la buena noticia de Dios. Feliz y dichosos los que la hemos recibido. Ahora se nos dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo os hizo libres. Y jamás volvamos de nuevo al yugo de la esclavitud. De ahora en más Pablo va a argumentar cómo los diferentes evangelios, ¿cuántos evangelios hay hoy, no? El evangelio de la prosperidad, el evangelio de las obras, el evangelio del hedonismo, del placer, el evangelio del materialismo. No hay otro. El evangelio es único y ya lo hemos aferrado en nuestro corazón. Es capacitador para nosotros y para nuestros hijos y para nuestros nietos, si lo aceptan. Esa será nuestra responsabilidad, mostrar que el evangelio es completo, es capacitador y nunca frustrado. Un evangelio constante que tiene un destino para nosotros. La presencia de Jesucristo en la casa del Padre para toda la eternidad. Lindo evangelio, precioso, para creerlo y para compartirlo. Oramos al Señor, nuestro Dios, gracias por el evangelio eterno. Ese llamamiento tuyo de la gracia en Cristo que hemos recibido. Oh Señor,
muchas cosas nos están invitando a dejar el evangelio, pero jamás debiéramos caer en el error. Gracias por la enseñanza de tu palabra y por la exclusividad de este evangelio, esta buena noticia de que en Cristo somos nueva creación. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Bendice en este día, Señor, la predicación de tu palabra en esta noche, en esta tarde, y haz que el pueblo tuyo, todos nosotros, estemos agradecidos de este evangelio que nos ha traído una relación espiritual de libertad en Cristo. En el nombre del Señor Jesús, amén. Muchas gracias. Buen día, que el Señor les bendiga. 19:30, cita de honor para escuchar la palabra del Señor.